Lectio Divina. La primera multiplicación de los panes. Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Dispongamos el corazón para encontrarnos con el Señor. Pidamos al Espíritu Santo ser dóciles a la palabra de Dios. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Este capítulo de Mateo, que nos relata la multiplicación de los panes, nos lleva al descubrimiento progresivo de la fe en Jesús. Va desde la falta de fe por parte de los apóstoles al reconocimiento del Hijo de Dios, pasando por el don del pan. Los seguidores del Maestro están maravillados por su sabiduría, pero no comprenden que ésta actúa a través de sus obras, que las llevará a cabo en medio de su pueblo, al que dedicará toda su atención y solidaridad, curando y alimentando a las multitudes. El pastor conmovido. Jesús se conmueve en su interior ante una muchedumbre cansada y abatida como ovejas sin pastor. La compasión de Jesús es verdaderamente expresiva. A él se le hace pedazos el corazón, como cuando recibió de los discípulos de Juan
el anuncio de que su maestro había sido decapitado. Él se retira a un lugar semidesierto para estar temporalmente a solas. La compasión es el aspecto subjetivo de la experiencia de Jesús que se hace efectiva con el don del pan. El don del pan. El relato de la multiplicación de los panes se abre con una expresión, al atardecer, que también introduce el relato de la última cena, según Mateo, capítulo 26, versículo 20, y el de la sepultura de Jesús, Mateo, capítulo 27, versículo 57. Por la tarde, pues, invita a Jesús a los apóstoles a dar de comer a la multitud. Jesús y los discípulos se hallan ante un problema humano muy fuerte: dar de comer a la numerosa multitud que sigue a Jesús. Al verse confrontados con la demanda, su inmediata respuesta es mandarlos a casa. Los discípulos apelan una vez más a lo precario de la situación. Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. La enorme desproporción entre lo que se tenía y lo que sería necesario tener hacía por completo imposible dar de comer a una muchedumbre tan numerosa. Ante los límites humanos, Jesús interviene y realiza el milagro saciando a todos los que lo siguen. El don del pan no solo es suficiente para saciar a la multitud, sino que es tan abundante que hay que recoger las sobras. Se puede ver en este episodio un significado eucarístico de la multiplicación de los panes. Y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y partiendo los panes, se los dio a los discípulos. Al igual que nuestros sacerdotes, el papel de los discípulos es muy evidente en la mediación entre Jesús y la multitud. Y los discípulos los distribuyeron a la gente. Los gestos que acompañan al milagro son idénticos a los que Jesús adoptará más tarde en la noche en que fue entregado. Levanta los ojos, bendice el pan, lo parte. De aquí se deduce el valor simbólico del milagro. Puede considerarse una anticipación de la Eucaristía. Dar de comer a la multitud es un signo de que Jesús es el Mesías y de que prepara el banquete de fiesta para toda la humanidad. El enlace comer que dar hace alusión a Moisés y al maná con que Dios alimentó a los israelitas en el desierto. Por ese entonces, los judíos esperaban un nuevo Moisés que renovaría el gran prodigio de los tiempos del Éxodo. Así, en una región desierta y ante la multitud desprovista de alimentos, Jesús se presenta como el nuevo Moisés que sacia al pueblo de Dios con una comida abundante. Esta comida es la anticipación del banquete mesiánico prometido para los últimos tiempos. De Jesús, que distribuye los panes, aprenden los discípulos el valor del compartir. Es un gesto significativo que contiene un hecho real que va más allá
del episodio mismo y se proyecta hacia el futuro. El don de nuestra Eucaristía diaria, en la que vivimos aquel gesto del pan partido, necesario para nuestras vidas. ¿Qué nos dice esta palabra? Este milagro es figura de Eucaristía, en la que el mismo Dios se hace pan para alimentarnos diariamente. También es muestra de la enorme misericordia, amor y solidaridad del Señor para con nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿por qué no actúa así también hoy frente a las variadas necesidades de la gente? Jesús nos da la respuesta. Reparte los panes a través de sus discípulos. Dios normalmente actúa a través de los seres humanos, que deben ser instrumentos de justicia y de servicio. La injusticia, el hambre, la pobreza, solo se explican por el pecado, por el egoísmo o la comodidad de muchos que no cumplen con su misión de distribuir, de compartir, de servir al hermano. El discípulo que quiere ser instrumento de Cristo debe tener la actitud de humildad que le permite reconocer la pequeñez de sus medios. Tenemos solo 5 panes, pero a la vez se espera de él la generosidad para entregar lo poco que tiene. Con ese poco, Jesús hace maravillas. Por eso, cuando nos agobia la injusticia y nos hiere ver la pobreza de muchos, mientras algunos se pierden en el desenfreno de placeres, acumulación y robo, cuando nos parece que por causa de unos pocos infames y poderosos el mundo se hunde en la miseria, la violencia y la muerte, entonces se hace oír delicadamente en nuestra conciencia la pregunta de Jesús: ¿dónde está tu ofrenda, tus bienes, tus actitudes, tu entrega generosa? ¿Qué me hace decir? Ante aquellos que lo necesitan por cualquier circunstancia y a pesar de nuestros cansancios o intereses, ¿somos misericordiosos y buscamos ayudar? ¿Nos acercamos a ellos a satisfacer sus necesidades para que estén en mejores condiciones, así como nos lo enseña nuestro Señor? Es cierto que hay muchas situaciones muy difíciles donde es muy necesario orar, desde el corazón, con fe, con amor. ¿Seguimos el ejemplo de fe que el Señor nos ha enseñado o dejado? Cuando compartimos, todos tienen suficiente. ¿Dónde en nuestras vidas tenemos oportunidades de compartir nuestro alimento de manera que otros tengan suficiente? Contemplación. ¿Cómo interiorizamos la palabra de Dios?
No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Acción. ¿A qué nos comprometemos con Dios? Todos los días hay alguien que necesita de nuestra ayuda. Seguramente hoy no será la excepción. Pensemos que el Señor nos dice, vaya, denles de comer, atención, ustedes mismos, que se cumpla la voluntad del Señor. Siguiendo el mensaje de este texto, ¿cuál es la acción concreta que nos invita a realizar? La gracia. Aléjame del camino de la mentira y dame la gracia de tu ley. No apartes de mi boca la palabra veraz, pues tengo esperanza en tus mandamientos. Salmo 119, 29, 43. Parroquia San Juan Evangelista, Arquidiócesis de Córdoba.